Bonjour les élèves, on va continuer aujourd'hui avec la guerre civile et on va étudier, on va continuer avec la guerre dans le nord. Como vimos, el bando franquista había intentado por todos los medios tomar la capital de España, Madrid, pero después de varios intentos infructuosos, el mando del ejército franquista, el propio Franco, se dio cuenta de la prácticamente imposibilidad de tomar la capital. Lo primero porque la República había desplegado sus mejores fuerzas y la mayor parte de su material defendiendo la capital. Y en segundo lugar porque tomar una gran ciudad, la lucha en una gran ciudad es el peor tipo de lucha que hay y lo más difícil de hacer. De todos modos, los alzados, el ejército alzado continuaba teniendo la iniciativa estratégica, es decir, era quien decidía dónde y cómo se atacaba. Y esto se iba a aprovechar en otro teatro de operaciones que era el del norte. Como vimos, la franja norte, la franja cantábrica de España, seguía en poder de la República y con ella pues toda la industria que se situaba en estos lugares, aunque no tenían acceso realmente los alzados a la producción industrial porque estaba cercada a esta zona, pero sí que esa capacidad industrial podría ser muy útil a los sublevados. A partir de marzo del 37, el ejército sublevado va a lanzar una fuerte ofensiva en el norte con apoyo de tropas italianas de tierra y de la Legión Cóndor de la aviación alemana. Para hacer frente a estos ataques, la República tenía al ejército vasco recién creado por el gobierno vasco y que estaba basado en las milicias de los partidos políticos vascos. Era un ejército de pequeño tamaño y que además no tenía una coordinación prácticamente de ningún tipo con el alto mando republicano, por lo que todo esto les restaba bastante eficiencia. Con el apoyo masivo de la artillería tanto italiana como española y de la aviación alemana, las unidades del general Mola, que estaban compuestas sobre todo por milicianos muy experimentados, los requetés carlistas navarros, lanzan una fortísima ofensiva sobre la línea del río Deva. Esta línea había quedado constituida prácticamente desde el inicio de la guerra y la aviación alemana y la aviación italiana desarrollan una serie muy grande de operaciones contra objetivos en el norte, sobre todo en el País Vasco, entre ellos el bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica supuso un impacto fortísimo para toda la opinión pública mundial porque era la primera vez que se utilizaba la aviación militar para atacar una población civil desarmada y además sin ningún valor estratégico prácticamente. Podía tener valor sentimental porque Guernica es el núcleo, digamos, el centro del nacionalismo vasco, pero no tenía ningún valor estratégico desde luego la ciudad y no tenía ninguna defensa para intentar aminorar, digamos, estos ataques. La cantidad de muertos fue discutida, pero al menos fueron 800. Se bombardeó además la ciudad en un día de mercado para aprovechar que había más gente, para matar más gente literalmente, y la Legión Cóndor alemana utilizó este bombardeo para experimentar lo que más tarde llevaría a cabo en la Segunda Guerra Mundial, es decir, bombardeos terroristas. Aunque no tiene nada que ver la cantidad de muertos en este ataque con los cientos de miles de personas que podían morir en bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, pero el impacto fue enorme porque ya os digo que fue la primera vez que se utilizó la aviación militar para atacar objetivos civiles sin protección. De hecho, el propio Franco intentó tapar por todos los medios este bombardeo porque parece ser que ni siquiera le consultaron a los alemanes para hacerlo, porque era un golpe muy duro a su credibilidad y a su forma de llevar la guerra. La línea del río Deva no aguantó mucho. Rápidamente lo que quedaba de Guipúzcoa en manos de la República fue tomado y pasó a la lucha a Vizcaya. La lucha en Vizcaya fue muy sangrienta, con batallas durísimas como las Inchortas, el Vizcargi o Peñaudala. Pero los republicanos no tenían en absoluto ni un solo avión en el País Vasco, es decir, los aviones de los sublevados campaban a sus anchas, se atacaban todo lo que querían y por otro lado tenían una gran carencia de artillería. Era además prácticamente imposible abastecerse porque el mar estaba dominado por las fuerzas navales franquistas en esta zona. El 11 de junio los alzados llegan al Cinturón de Hierro de Bilbao, que es una serie de fortificaciones que todavía hoy puede verse, que se habían construido en las colinas que rodean la ciudad y que se consideraba inexpugnable. Pero, curiosamente, el ingeniero que había desarrollado toda esta obra de defensa se pasó al bando franquista e informó al ejército franquista
de por dónde se podía atacar, digamos, con facilidad este cinturón de hierro. Bueno, pues al día siguiente de llegar al cinturón de hierro, las fuerzas de Franco y del general Mola penetraron este cinturón de hierro que no sirvió prácticamente para nada. Los defensores del cinturón de hierro tenían dos opciones: defender la ciudad casa por casa y provocar su destrucción, naturalmente, o huir hacia Santander. Tomaron la segunda medida, huyeron hacia Santander, y para el 19 de junio aproximadamente toda la provincia de Vizcaya estaba en manos de las fuerzas sublevadas. Dado que las fuerzas vascas, que el ejército vasco no tenía ya ningún interés porque ya no defendían el País Vasco en continuar la guerra, pues se rindieron de una forma muy poco honrosa al ejército italiano, que ayudaba a Franco en este momento aquí en el norte, y Franco no respetó los términos de este acuerdo de rendición. De hecho, el gobierno vasco intentó casi cualquier cosa para, no solo para no caer en manos de Franco, sino para separarse incluso de España. Ofreció a Inglaterra, por ejemplo, convertirse en un protectorado, lo cual hubiera supuesto que pasaba a ser parte de Gran Bretaña y Franco no se hubiera atrevido a invadirla. Pero Gran Bretaña, que no quería inmiscuirse en la guerra prácticamente de ninguna forma, pues negó este protectorado. Bien, para evitar la pérdida total del norte, las fuerzas republicanas van a lanzar dos ofensivas, una en Brunete y otra en Belchite, en julio, a principios y a finales de julio, para intentar que la presión sobre el norte por parte de los sublevados aminoren. En Brunete los republicanos consiguen romper la línea franquista y toman la ciudad de Brunete, pero después, como va a pasar en el resto de la guerra, se muestran absolutamente incapaces de continuar el avance porque no se toman las decisiones adecuadas rápidamente, y además el aprovisionamiento del ejército republicano siempre fue muy malo. Ahora, los alzados sí que tuvieron al menos que detener el ataque sobre Santander y desviar las fuerzas que iban a lanzar este ataque para contraatacar en Brunete. En Belchite las fuerzas republicanas querían lanzar una ofensiva o lanzaron una ofensiva en dirección a Zaragoza, pero tras batallas muy sangrientas no pudieron avanzar, y la resistencia de los sublevados hizo que el avance de las fuerzas republicanas fuese mínimo o prácticamente inexistente. Una vez que acabaron estas dos contraofensivas de Brunete y Belchite, las fuerzas sublevadas volvieron hacia el norte y el día 26 de agosto era tomado Santander. Solo quedaba Asturias como único territorio republicano en el norte de España. A principios de septiembre se inicia una gran ofensiva sobre Asturias que va a durar 2 meses porque la resistencia va a ser feroz, y el Gijón, el último baluarte del Estado republicano en el norte, cae el día 21 de octubre. Toda la zona norte así caía en manos del alzamiento nacional, con toda la industria que tenía en aquel momento, y eso sí, muchas de las unidades republicanas que no se rindieron pues se fueron a los bosques, donde iniciaron una guerra de guerrillas que será luego conocida como el Maquis y que durará incluso 2 décadas. Una vez conquistado el norte de la península por las fuerzas sublevadas, ambos bandos dedicaron el mes de noviembre del 37 a reorganizar sus fuerzas y a elaborar nuevas estrategias sobre cómo desarrollar la guerra. Franco trasladó las triunfales fuerzas del norte a la zona centro e ideó un plan que consistía en lanzar un ataque básicamente sobre la zona de Soria, o una ofensiva desde Soria, para desde allí intentar cercar, aislar la capital, Madrid. Pero la República había también procedido a una reorganización y un reforzamiento de sus tropas, creándose un nuevo Estado Mayor muy similar a lo que es un Estado Mayor real de un ejército, y bajo el mando de un general profesional, el general Rojo. A pesar de que las pérdidas materiales habían sido grandes en el norte y en las ofensivas que se habían lanzado para intentar desviar los ataques hacia el norte de los franquistas, el ejército republicano se había reorganizado, se había reforzado y era mucho más, ahora mismo mucho más efectivo, mucho más eficaz, y además tenía una mayor potencia de fuego y una mejora, digamos, en su desarrollo militar. El alto mando republicano decidió lanzar una ofensiva contra Teruel por el peligro que suponía esta capital.
El avance y, bueno, y la división de los frentes casi desde el principio de la guerra había hecho que los alzados tuviesen un saliente muy peligroso hacia el Mediterráneo, que estaba bastante cerca de la zona de la costa mediterránea, y desde el cual, desde Teruel, se podrían lanzar ofensivas que llegasen al mar y que cortasen en dos la República, lo cual sería ya prácticamente un mazazo muy difícil de sobrellevar. Las fuerzas republicanas, mucho más eficientes que otras veces, lanzaron un ataque sobre Teruel, tomaron la ciudad, pero como de costumbre fueron incapaces de ir más allá. Rápidamente Franco desvió todas sus fuerzas que estaban concentradas en el centro, en la zona de Soria, para contraatacar en Teruel, en lo que se ha llamado el Stalingrado español, en una lucha feroz en un invierno además de los más fríos que se recuerdan. Las fuerzas franquistas primero resistieron el ataque y luego contraatacaron, perdón, y fueron reconquistando lentamente todas las posiciones que habían perdido. De hecho, la ofensiva, hacia Teruel de los republicanos había fracasado en lo esencial, es decir, no había conseguido mantener Teruel, pero sí que había cambiado todos los planes de Franco, que estaban orientados otra vez a la toma o al aislamiento de la capital. Las fuerzas franquistas se encontraron de repente con una ocasión única. Las fuerzas republicanas habían sido prácticamente destruidas y el ejército franquista aprovechó para lanzar repetidas ofensivas hacia, no solo para reconquistar Teruel, sino hacia el mar y hacia Cataluña. De hecho, durante la primavera de 1938 se va a desarrollar lo que se conoció después como la Batalla de Aragón, y las fuerzas de Franco avanzan en dos frentes, una hacia el Mediterráneo y otro hacia Cataluña. De hecho, las fuerzas de Franco van a conseguir tomar Lérida y van a llegar al mar en Minaroz, dividiendo en dos las zonas que todavía le quedaban a la República. De hecho, a partir de aquí, a partir de Vinaroz, perdón, las fuerzas franquistas avanzan hacia Castellón, hacia el norte, y lo toman el 23 de junio. La República había sufrido una tremenda derrota. Cataluña, que es el núcleo fundamental junto con Madrid de las zonas que quedan en poder de la República, había quedado aislada del resto, y de hecho los sublevados hubieran podido perfectamente seguir avanzando hacia Barcelona y haber tomado la capital catalana. No lo hicieron y hubieran podido incluso acabar con la guerra, porque no porque hubiera resistencia, que la resistencia era mínima, de hecho la resistencia que hubieran encontrado en Cataluña hubiera sido mínima, sino por la situación internacional. Acababa de producirse en L'Anschluss la anexión de Austria por Alemania, la unión de Alemania y Austria, y la llegada del ejército franquista aliado de Hitler a la frontera francesa hubiera convencido a Francia de actuar ya de una forma dura contra la Alemania nazi, con su unificada Austria, y contra el franquismo en España, o contra el sistema del Estado franquista. Por lo cual Hitler ordenó, parece ser, a Franco que no avanzase hacia Cataluña. Bien. La ofensiva de los sublevados en Levante se dirige hacia Valencia. La resistencia es muy escasa, pero aún así los republicanos lanzan varios contraataques en la zona del río Segre para intentar desviar la atención de estas fuerzas en su avance hacia Levante y reconquistar el terreno perdido. Ahora bien, el gobierno republicano y el alto mando republicanos ven que la guerra pueden perderla en muy poco tiempo, y deciden lanzar una ofensiva fuerte, de verdad, con lo mejor que le queda al ejército republicano. Y esta ofensiva va a cruzar el Ebro el día 25, apuntando incluso pues muy hacia el norte para poner en peligro a las fuerzas franquistas que avanzaban. De hecho, Franco se quedó completamente sorprendido. Pensaba que no tenían los republicanos, primero, la capacidad para lanzar un ataque de esta envergadura, que había sido lanzado por sorpresa y que tomó a los defensores de los alzados por sorpresa, e incluso los hizo huir directamente. Y en segundo lugar, pues no tenía dudas sobre qué hacer. Bien, pues rápidamente disipó esas dudas. Trasladó todas sus fuerzas hacia la zona del Ebro, y prácticamente toda la artillería y toda la aviación de la que disponía el ejército franquista fue lanzada a atacar, a intentar reconquistar un terreno que no era muy amplio, lo que habían conquistado los republicanos al pasar el Ebro, pero sí había sido fuertemente
reforzado, se habían construido fortificaciones, se habían construido trincheras para resistir este ataque. Una batalla escalofriante con pérdidas gravísimas por los dos bandos y que fue tomada, por lo menos por Franco, como una cuestión personal. Había que tomar el saliente y había que echar a las fuerzas republicanas hacia el otro lado del Ebro e ir más allá incluso. De hecho, las bajas fueron ingentes por ambos bandos, pero finalmente las tropas franquistas, con mayor apoyo de aviación y de artillería, y desde luego mucho mejor dirigidas, como pasó durante toda la guerra, destruyeron casi por completo el ejército republicano que había lanzado este ataque. Las últimas tropas republicanas pasaron el río el día 16 de noviembre y eran ya unidades deshechas, sin prácticamente armamento y tal. En el mismo mes, además, las brigadas internacionales son retiradas de España como gesto de la República para intentar lograr un arreglo pacífico auspiciado, digamos, por las instancias internacionales. Pero la conferencia de Múnich, que acababa de terminar, había dado por perdida la República, había prácticamente reconocido por parte de Francia y de Gran Bretaña al nuevo Estado franquista, y la República ya quedaba literalmente, o se dejaba literalmente a su suerte. Vamos a ver ahora las últimas operaciones militares de la guerra civil. Como hemos visto, la derrota republicana en la batalla del Ebro había dejado prácticamente aniquilado, muy debilitado al ejército de la República. De hecho, Franco rápidamente va a aprovechar la circunstancia y a partir del día 28 de diciembre de 1938 se inicia la gran ofensiva contra Cataluña. Rápidamente, contando con una superioridad aplastante, van cayendo casi todas las ciudades. En enero caen Tarragona y Reus, el 26 de enero capitula Barcelona y el 4 de febrero Gerona. El día 10 de febrero cesa toda la resistencia en Cataluña. Al mismo tiempo que van avanzando los sublevados, el éxodo de cientos de miles de personas que temen las represalias de los franquistas es tremendo. Se producen masivos desplazamientos de población que huyen del avance de las fuerzas franquistas y que intentan entrar en Francia. Muchos no lo consiguen y los que lo consiguen, no se sabe exactamente el número, pero se habla desde entre medio millón y un millón. Los que lo consiguen son internados en campos de concentración en el vecino francés. También el día 5 de febrero abandonan España las principales autoridades del gobierno, como el presidente Azaña, que es quien, digamos, encabeza este éxodo. La pérdida de Cataluña es un desastre absoluto para la República, del cual no podrá ya recuperarse de ninguna manera. Dentro de las fuerzas políticas de la República hay dos posiciones con respecto a si continuar la guerra o no. Hay una posición que quiere mantener a toda costa la resistencia porque piensan que, y lo piensan además con acierto, que la guerra mundial, la guerra entre las potencias democráticas y las potencias fascistas va a estallar en cualquier momento, y en ese caso las potencias occidentales tendrían que invadir España o ayudar a la República para que no tuviesen, digamos, un enemigo en la retaguardia, ¿no? Por otro lado, el propio presidente Azaña y los mandos militares están en contra de esta postura. Para minimizar los daños quieren acabar con la guerra de forma inmediata. Se producen enfrentamientos internos dentro del gobierno de la República y son enfrentamientos que llegan incluso a un golpe de Estado, pero son absolutamente inútiles porque el día 27 de febrero de 1939 los gobiernos de Francia y de Gran Bretaña acaban, digamos, diplomáticamente con la guerra, reconociendo al gobierno, al Estado franquista, como el único representante de España. De hecho, la República, que está ya en las últimas, dirige algunas peticiones de paz, algunas propuestas, digamos, al gobierno de Burgos, al gobierno franquista, pero Franco solo acepta una cuestión: la rendición incondicional. Las negociaciones se cortan, Franco ordena el avance de sus fuerzas en todos los frentes que quedan activos, y el día 28 de marzo cae Madrid, desconquistada Madrid, comenzando la ocupación ya prácticamente sin lucha del resto de las ciudades. El día 1 de abril de 1939, en un famoso comunicado que vais a oír a continuación, Franco, el bando franquista, da por terminada la Guerra Civil Española.
parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Vamos a ver ahora muy brevemente la evolución política dentro de los dos bandos contendientes y las implicaciones internacionales de la guerra. A nivel interno político, el bando republicano va a tener siempre el problema de consolidar la autoridad del Estado. De hecho, el primer gobierno durante la durante la Guerra Civil de la República, el gobierno Giral, va a tener un fracaso tras fracaso, va a tener fracaso tras fracaso, las derrotas se suceden y además se produce, curiosamente, lo que habían puesto como excusa los alzados para alzarse precisamente, que había estallado una revolución, digamos, proletaria, era falso, pero va a conseguir precisamente que esa revolución se desencadene una vez realizado el alzamiento. De hecho, Giral, para intentar dar una imagen de fuerza del Estado, lo que consigue es todo lo contrario, da carta legal o carta de naturaleza legal a esta revolución, a las expropiaciones, a las confiscaciones que se realizan de los medios de producción. También va a haber una fuerte represión dentro de la zona republicana por parte de algunas organizaciones que atacan a cualquiera que pueda ser sospechoso, atacan, encarcelan, incluso ejecutan a cualquiera que pueda ser sospechoso de colaboración o de simpatía con los levantados. Todo esto va a hacer que las milicias, que los comités sean los que realmente mandan en la zona republicana, no teniendo prácticamente ningún poder el Estado central. Eso va a hacer que Azaña, el presidente de la República, decida nombrar un nuevo gobierno presidido por Largo Caballero el 4 de septiembre del 36. Largo Caballero, el socialista, uno de los líderes socialistas, de los más radicales, pero que ve claramente que no se puede ganar una guerra si no hay un Estado y un ejército eficientes. Y de hecho va a crear un gobierno formado, digamos, por una especie de alianza o una alianza de partidos antifascistas de tendencias muy diversas. Va a haber socialistas, va a haber comunistas, catalanistas de izquierda, anarquistas. Por primera vez los anarquistas conceden, digamos, el apoyo al gobierno de la República, hazañistas, nacionalistas vascos, etcétera. Largo Caballero tiene varios objetivos: reconstruir la autoridad del Estado, levantar un nuevo ejército que sea funcional y que sea capaz de enfrentarse al ejército de los alzados, y para ello pues intenta crear una especie de alianza de clases, desde la burguesía, la pequeña mediana burguesía republicana, hasta los partidos obreros, las organizaciones sindicales y tal. Pero este intento va a tener, digamos, dos hándicaps. El primero es el abandono de la capital por parte del gobierno. Es un durísimo golpe al espíritu de resistencia republicano, porque da la impresión de que el gobierno da por perdida la capital, y si da por perdida la capital, da por perdida la guerra. Y sobre todo, además, las tensiones y las luchas entre las fuerzas políticas que componen el gobierno van a ser constantes. Todos van a intentar imponer sus tesis y finalmente no van a conseguir gran cosa más que enfrentarse entre ellas. Largo Caballero, de todos modos, llevará a cabo una profusa labor. Consigue recuperar en principio los poderes del Estado, hace desaparecer juntas y comités, y las atribuciones que se habían arrogado estas juntas y comités pues pasan al gobierno central. Las medidas reformistas del gobierno Giral, que había tomado algunas, fueron continuadas por Largo Caballero, y por ejemplo la Guardia Civil se convierte en Guardia Nacional Republicana, se militarizan las milicias y se incautan tierras y fábricas abandonadas por sus dueños. Se inicia así una reforma agraria que va a repartir hasta 4 millones de hectáreas entre los campesinos. También se nacionalizan empresas como Camsa, algunos bancos, las eléctricas y tal. Por su parte, la CNT y la FAI, es decir, las organizaciones anarquistas, van a promover una revolución social espontánea en algunas zonas.
Largo Caballero no era partidario de un proceso revolucionario, pero no hizo nada para detenerlo. Así que se va a notar en este sentido que algunas organizaciones obreras, como el Partido Comunista de España, que van a aumentar muchísimo su influencia porque son partidos muy disciplinados que acatan las órdenes del gobierno y también las que le da el Partido Comunista de la Unión Soviética, y se van a formar, se van a mostrar responsables y partidarias de mantener el orden y de no iniciar ningún proceso revolucionario. Finalmente, Largo Caballero, debido a las derrotas militares, cae, y sobre todo también por los sangrientos hechos que ocurren en mayo del 37 en Barcelona, en el que se enfrentan las organizaciones comunistas, varias organizaciones comunistas, e incluso algunos de sus líderes son ejecutados. Cuando llega Negrín al poder, se suspende cualquier tipo de colectivización de la tierra, se intenta reforzar más el Estado para poder enfrentarse a los alzados, y se crea un gobierno en el que entran esta vez socialistas, comunistas, republicanos burgueses y nacionalistas. No entran los anarquistas porque los anarquistas las organizaciones anarquistas han sido prácticamente desmanteladas en estos sucesos que hemos dicho antes. Como no se puede negociar con los sublevados y además es muy difícil obtener de ellos, o imposible, algo más que una rendición incondicional, Negrín va a alentar siempre la resistencia a ultranza. Va a ser el mayor partidario de continuar la guerra para intentar enlazarla con la guerra mundial que se avecina ya. De hecho, Negrín elabora un documento conocido como los 13 puntos, en los que se sentaban los mínimos para una posible, aunque muy improbable, de hecho, paz negociada. La actuación revolucionaria se frena por completo, los socialistas moderados se hacen con el poder y los comunistas, como hemos dicho antes, adquieren cada vez mayor importancia por su carácter disciplinado y su lealtad al gobierno por un lado, y porque son precisamente los que consiguen que haya un país, la Unión Soviética, que apoye materialmente a la República. Son los, digamos, que pueden obtener esos, o a través de quienes se obtiene esa ayuda de la Unión Soviética. De hecho, además, al Partido Comunista de España se le da mucho poder, de tal forma que elimina a otras organizaciones comunistas, como el POUM, cuyo líder Andrés Nin es detenido y fusilado por los comunistas, y también contra los anarquistas, enemigos siempre declarados del comunismo. Cuando se hace evidente que no se puede obtener la victoria por parte de la República, la única tabla de salvación es enlazar la guerra de España con la inmediata guerra mundial que está a punto de estallar. Pero también existen muchos partidarios en el bando republicano de la rendición. Una vez que se pierde Cataluña, los enfrentamientos entre ambas tendencias van a hacerse más grandes, y el 28 de febrero del 38, del 39, Azaña presenta su dimisión como presidente del gobierno. A principios de marzo, el coronel Casado en Madrid da un golpe de Estado que pretende acabar con la influencia de los comunistas en el poder y rendir lo que queda de la República a los sublevados. Claro, intentando al mismo tiempo mantener los cargos y los sueldos de los militares provisionales de la República. Negrín y su gobierno abandonan España, y Casado no consigue no consigue absolutamente nada de Franco. Franco solamente, como hemos dicho, acepta la rendición incondicional, por lo que el propio Casado tiene que exiliarse también. Bien, en cuanto a los alzados, inicialmente, como vimos en su momento, tenían previsto crear un directorio militar que se hiciese cargo del país hasta que hubiese una solución política, digamos, ¿no? Pero el general Sanjurjo, que era quien iba a ser nombrado y quien tenía todos los apoyos para ser nombrado generalísimo, por así decirlo, o director de este levantamiento, sufre un accidente de aviación el 20 de julio, y además algunos de los generales que estaban mejor posicionados, como el general Godet, mueren también en extrañas circunstancias. Bien, en este momento queda prácticamente no hay un mando, no hay una persona que cuente con el apoyo de todas las fuerzas, que son muy dispares, que han contribuido al alzamiento. Rápidamente se crea un organismo colegiado, la Junta de Defensa Nacional, que ratifica la declaración del estado de guerra, y se justifica así la represión militar de los presos de los sectores republicanos.
rápidamente empiezan a expedir decretos de todo tipo en los cuales se anulan todas las disposiciones y toda la estructura legal de la República. Ahora bien, como el alzamiento no tiene éxito y encima se desencadena una guerra civil y para más o para peor disposición de las fuerzas alzadas, quien iba a mandar, el general Sanjurjo, muere, hace necesario que centralizar los esfuerzos, porque va a haber que luchar en una guerra que además luego se vio que iba a ser larga, y además había que levantar un Estado, porque en principio no se iba a levantar un Estado nuevo, en principio se iba a estar a la espera de soluciones políticas, pero va a haber digamos que tomar el mando de un Estado y que además va a ir ampliándose progresivamente. Antes de nada había que dar, antes de ver qué se iba a hacer en el futuro, había que dar un mando político a los sublevados. Durante el mes de septiembre de 1936, los diferentes generales que optan a este mando pues van dando sus ideas y en este momento son varios los generales que aspiran precisamente al mando supremo político y militar de los sublevados. De todos ellos, una vez desaparecidos sus principales o por lo menos los generales que más sombra podían hacerle en este sentido, el mejor situado es Franco, sobre todo tras esa decisión que tomó, que lo vimos en su momento, de desviarse de su avance hacia Madrid para llegar a Toledo y levantar el asedio del Alcázar. Esto le dio un gran carisma dentro del ejército y finalmente el 29 de septiembre Franco es nombrado generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire y jefe del gobierno español. El 1 de octubre Franco toma posesión de estos cargos, incluso hay hospitales que todavía tienen ese nombre, 1 de octubre, precisamente por que fue ese día en el que Franco fue nombrado generalísimo, y se disuelve la Junta de Defensa Nacional, que había sido este órgano colegiado, y se crea en su lugar una Junta Técnica del Estado. Este organismo va a actuar como gobierno más o menos y va a estar compuesto en su mayor parte de militares. Bien, la cuestión va a ser que el bando alzado, el bando sublevado, a pesar de que normalmente se piense que era un bando monolítico, era todo lo contrario, era un bando formado por muchísimos grupos y sensibilidades políticas, y muchos de los cuales enfrentados entre sí. Desde, por ejemplo, la CEDA, a los monárquicos de Renovación Española, los fascistas de la Falange y las Jons, los carlistas de la Comunión Tradicionalista. Va a haber incluso choques violentos con muertos entre algunos de estos grupos, y va a haber que crear un proyecto nuevo, y se va a crear un proyecto nuevo pues al más puro estilo franquista, es decir, unificar forzosamente, porque sí, a todas estas fuerzas políticas en un solo grupo político, el Movimiento Nacional. El Movimiento Nacional en realidad no tiene una ideología definida, no podía tenerla porque los que lo componían eran pues cada uno, por así decirlo, de su padre y de su madre. De hecho, el Movimiento Nacional, más que como partido político, va a actuar como, digamos, intermediario entre el mando del Estado, ejercido por Franco, y la sociedad española. Recuerda en sus formas al fascismo, aunque es más bien en el fondo y en la práctica, además, es diferente de los modelos italiano y alemán, a los cuales va a intentar copiar en un principio, pero cuyas diferencias con el fascismo italiano y el nazismo alemán van a ser cada vez mayores. Hasta 1938 la ciudad de Salamanca hace las veces de capital, y luego a partir de 1938 Burgos va a ser la nueva capital del nuevo estado. Se van a crear por fin un gobierno en el que va a haber varios ministros civiles, porque hay que llevar las riendas de este nuevo estado. En marzo del 38 va a empezar, digamos, la elaboración y la presentación de algunas leyes que son las que van a regir de momento este nuevo estado. Por ejemplo, el 38, en marzo, el Fuero del Trabajo. Y en cuanto a la religión, se anulan todos los decretos antirreligiosos o anticatólicos de la República, y se va a dar a la Iglesia el control, digamos, del pensamiento y de la sociedad española. Además se va a crear un servicio de reforma
nacional de reforma económico y social de la tierra, que básicamente lo que va a hacer es devolver a sus antiguos propietarios las tierras expropiadas tanto por el IRA durante la República como las que se van recuperando de los territorios conquistados. Y además se va a promulgar una ley de prensa que básicamente lo que hace es establecer los principios básicos de la censura que se van a aplicar en España. Bien, la Guerra Civil Española, como hemos visto, es el segundo tema sobre el que más se ha escrito en la historia de la humanidad. Ya dijimos que la cuestión era la siguiente. En esta época ha empezado ya el enfrentamiento que derivará en la mayor guerra de la historia de la humanidad entre las potencias fascistas o militaristas por un lado y los países democrático-liberales e incluso comunistas por otro. España se plantea como la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, como el escenario en el que se enfrentan ya finalmente de forma violenta ambas ideologías. Y desde luego hay una cosa que ningún historiador, sea del bando, de la sensibilidad que sea, niega, sino todo lo contrario. La larga duración de 3 años de la Guerra Civil Española se produjo única y exclusivamente debido a la implicación de muchos países de fuera, de extranjeros, en esta guerra, a la ayuda que recibieron los dos bandos contendientes. En cuanto a la situación internacional, pues el desencadenamiento de la guerra civil va a poner en un brete a las grandes potencias internacionales. Por un lado, las potencias fascistas, Alemania e Italia, ven con agrado la posibilidad de alinear a España, siempre que venzan los alzados, dentro del eje de la alianza de potencias fascistas, y además poner en peligro a Francia, que se vería rodeada prácticamente por todos lados, en el sur España, en el sureste Italia y en el norte y este Alemania. Rápidamente aprovecha también Alemania para alinear a la Italia fascista con ella. Había habido algunos roces entre ambas por ver quién iba a dirigir el fascismo a nivel internacional, pero Alemania, que reacciona rápidamente con una capacidad tecnológica y material muy superior a la italiana, va a conseguir que Italia le siga en la guerra. ¿Qué quiere Alemania aparte de lograr una Francia más rodeada? Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial y, como dicen los más conocidos pensadores militares, la derrota estimula la innovación y la victoria estimula la autocomplacencia. Alemania estaba estaba ideando un nuevo tipo de guerra, la Blitzkrieg, la guerra relámpago, que había que probar para ver la eficiencia, y estas pruebas se realizan aquí en España. Por ejemplo, los bombardeos, no solo los bombardeos terroristas, sino la colaboración inmediata de la aviación con las fuerzas de tierra. La Unión Soviética, por su parte, desde el principio va a apoyar al gobierno republicano porque ve también la posibilidad de tener un enclave fuera de la propia Unión Soviética. La Unión Soviética en ese momento es un país asediado, básicamente rodeado, no hay más países comunistas en el mundo, todo lo contrario, y cree que si apoya a la República y la República vence, puede tener no solo un país aliado, sino además un país que puede controlar, por ejemplo, el paso del estrecho de Gibraltar. En cuanto a Francia y Gran Bretaña, desde un principio intentan aislar el conflicto, intentan que el conflicto sea exclusivamente español, gane quien gane. Pero rápidamente van a ver que va a ser complicado. También Gran Bretaña desconfía de la Unión Soviética y, por otro lado, también Gran Bretaña quiere tranquilizar a los dictadores fascistas, por lo cual lo que se va a hacer es intentar un compromiso de no intervención. De todos modos, Francia y Gran Bretaña tendrán sus apoyos a los dos bandos en conflicto. Francia, por ejemplo, apoyará, aunque de una forma muy discreta, debido a que había realmente peligro de guerra civil en su país, a la República, mientras que Gran Bretaña, curiosamente, va a suministrar capitales y no solo capitales, sino incluso petróleo, al igual que Estados Unidos, al bando franquista, al bando sublevado. De hecho, la primera de las grandes medidas que se toman a nivel internacional es la de un compromiso de no intervención. 27 países europeos se adhieren a este compromiso, pero como no se firmó ningún papel
aunque se creó un comité de no intervención en Londres, los países que quisieron hacerlo lo burlaron de forma inmediata. Es curioso que siempre le costaba mucho menos burlarlo a los países que apoyaban a los sublevados, a Alemania e Italia, que a los países que apoyaban a la República, que básicamente era la Unión Soviética. No se concedieron los derechos de beligerancia, es decir, el derecho de comprar libremente armas y municiones a Franco, pero en contrapartida tampoco al bando republicano, que aparte de las diferencias ideológicas, el gobierno legal de España era el gobierno republicano, y sin embargo, aun siendo un gobierno soberano, se le negó el derecho de beligerancia, lo cual significaba que al Estado, digamos, legal, se le prohibía también la compra de material bélico en el extranjero. De todos modos, esta política de contención fracasó, porque Italia y Alemania burlaban de forma descarada este acuerdo de no intervención, y la Unión Soviética pues también, aunque a la Unión Soviética le costaba algo más por la vigilancia de los mares por parte de buques británicos, pero también. De todos modos, la victoria nacionalista, la victoria de los alzados, de los sublevados, no supuso, al contrario de lo que muchos pensaban, un alineamiento inmediato y definitivo de la España franquista con Italia y Alemania. Lo veremos más adelante en el franquismo, pero dada la situación en la que había quedado España, no podía el país ni su dictador Franco alinearse de forma definitiva con una Italia y una Alemania que estaban inmersas en la guerra de mayores proporciones que ha visto la humanidad. Bien, la Guerra Civil Española tuvo un impacto enorme en la opinión pública de casi todos los países. Los países democráticos, donde la divergencia de opiniones, la diferencia de opiniones era un derecho, digamos, las discusiones sobre la guerra civil eran tremendas, en periódicos, en conferencias. Cada persona prácticamente tenía una opinión al respecto, y las discusiones eran muy fuertes. Los debates eran muy fuertes. En los países dictatoriales, pues dependía de quién apoyaran, claro. Alemania e Italia, pues apoyaban, como apoyaban sus gobiernos al bando franquista, pues sus pueblos debían, de grado o no, apoyar al bando franquista. En la Unión Soviética pasaba lo mismo, pero al revés. Como la Unión Soviética apoyaba al bando republicano, el pueblo soviético apoyaba al bando republicano. La prensa en todo el mundo abría prácticamente todos los días con las noticias de la guerra. En el cine, que en aquellas épocas empezaban con un noticiario cinematográfico, se comenzaba siempre con un noticiario que se iniciaba sobre la guerra de España, y de hecho se siguió paso a paso el desarrollo del conflicto en el resto del mundo.